El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día, primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eras el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres les habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés, y también continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego de nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En este mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
San Pablo nos dice dos cosas muy importantes para poder llegar a la fe que llegaron hoy los discípulos de Emaús. Y fue ver al Señor. Que se abran nuestros ojos para poder ver al Señor. Verlo en su realidad divina. Verlo en su realidad omnipotente. Es decir, omnipotente que tiene poder para todo, hasta para vencer la muerte. Porque ese fue el testimonio que el Señor nos dio en la liturgia de anoche. A Él no le queda grande nada. Pero necesitamos llegar a esa fe para poder experimentar esa fuerza que no le tiene absolutamente miedo a nada, ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni al cansancio, ni al sufrimiento, ni a cualquier tribulación que pueda aparecer. Y esas dos cosas que nos dice San Pablo para llegar a esa fe verdadera son estas. Dice en la carta a los Romanos que la fe viene por la predicación de la palabra de Dios y entra por el oído. Por aquí empieza esa vida sobrenatural. Y por eso los discípulos de Emaús, mientras escuchaban la Sagrada Escritura, en Moisés, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Anoche en la vigilia pascual precisamente estábamos haciendo eso, escuchando todo lo que decían de él las Escrituras. Y luego les fue explicando también el sentido de los libros proféticos. Y anoche también en la vigilia pascual, si estuvimos atentos, y algunos de verdad nos ardía el corazón cuando escuchábamos un profeta Ezequiel diciendo: yo cambiaré sus corazones. Esos corazones duros, fríos, de piedra, yo los voy a convertir en corazones de carne, llenos de fuego, de amor verdadero. Anoche escuchábamos a Baruch decir que Él es nuestra paz y que por eso ya no hay preocupación y no tiene que haber preocupación. Anoche escuchamos también decir a San Pablo diciéndonos que en Cristo y por el bautismo ya somos una creación nueva. Lo viejo ha pasado, ahora ha llegado lo nuevo. Él le fue hablando a estos discípulos de Emaús de las Escrituras y ellos abrieron su oído para escuchar lo que les decía y entonces comenzó a arderles el corazón. Y lo segundo que nos dice San Pablo es que esta fe sobrenatural empieza en el corazón, no empieza por la cabeza. Muchos de nosotros, por no decir la mayoría, conocemos la fe por la tradición de la cabeza. Sabemos muchas cosas de memoria de la cabeza. Sabemos muchas oraciones de memoria de la cabeza. Sabemos muchas formas litúrgicas de la cabeza. Pero la fe no empieza por la cabeza. No sirve. Los que saben mucho de Jesús de la cabeza, les viene una tribulación, un problema, y se ven limitados para solucionarlo, porque todavía no les ha nacido la fuerza sobrenatural de la fe, solo tienen conocimiento de la cabeza, y eso no sirve. Sirve como un paño de agua tibia, para solucionar de momento y generar esperanzas falsas que son como el humo, como las que nos han prometido a nosotros cuando nos han prometido la paz en Colombia, y hasta muchos sacerdotes y obispos manejan ese lenguaje. Ya nos sentamos a dialogar, ya hablamos
y se ha logrado mucho con el diálogo, y con el diálogo se ha logrado tanto. ¿Y qué vivimos en esta Semana Santa? Atentados por toda parte. ¿Qué es lo que han logrado con el diálogo? Una palabra que sale de la cabeza, de la memoria, eso no transforma a nadie. La fe empieza en el corazón, y por eso a estos discípulos de Maús les entra por los oídos y les llega directo al corazón. ¿Y qué comenzaron a experimentar ellos en su corazón? Que les ardía. Sentían fuego, sentían vida, sentían fuerza, sentían amor, sentían consuelo, sentían liberación, experimentaban una gracia sobrenatural. Había paz en su corazón. Y nosotros ya estamos experimentando eso. Porque si no amanecimos hoy así, a lo mejor todavía nos quedamos con una fe de la cabeza. A estos, mientras caminaban con Jesús, les ardía el corazón y se hablan el uno al otro. ¿No es cierto que sentimos que nos arde el corazón? ¿Y saben qué hizo esta palabra? Los transformó. Dice San Lucas que venían de Jerusalén hacia un pueblo que se llamaba Emaús, decepcionados, y dice que iban tristes, llenos de miedo. Cuando a uno el miedo le coge fuerza, le vienen todas estas cosas: tristeza, decepción, desilusión, desánimo, desesperanza, fracaso. Y se pusieron a escuchar a Jesús. Y ahora, ¿para dónde se devolvieron? Para Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Cosas desastrosas que ellos no querían volver a recordar. Les habían matado la ilusión en Jerusalén. Y la ilusión era Jesús, y allí estaba muerto crucificado. Y ahora ellos lo han visto en su corazón, vivo, omnipotente, triunfante. Los ha sanado. Estos ya van sanos. Y no tuvieron que hacer tantos métodos de sanación interior, ni métodos de liberación, ni buscar tantos instrumentos para quedar bien, ni ir a tantos retiros, ni ir a tantos congresos, ni ir a tantas actividades. Solo tuvieron que escuchar a Jesús, que les hablaba de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y que celebró con ellos la Eucaristía, porque cuando sintieron que les ardía el corazón, les salía una súplica. ¿Y cuál fue esa súplica? Señor, se siente tan bueno contigo, quédate con nosotros, quédate por favor, no te vayas. Se siente tan rico estar contigo. Yo esto no lo había experimentado antes. Se siente tan bueno estar así. Quédate por favor, quédate con nosotros, porque mira que ya está atardeciendo y va a entrar la noche. Y se está refiriendo al atardecer y a la oscuridad existencial. ¿Cuántos incluso hoy dentro de la iglesia fueron a la vigilia pascual y a toda esta Semana Santa, y qué les quedó? Un corazón oscurecido. Padre, tan bueno que fue la Semana Santa. Ay, ¿cuándo volverá a haber otra? Pues por Dios, te quedaste allá. ¿Y hoy cómo estás? No, Padre, pues ojalá hubiera otra. Es que no tiene que haber otra, porque el misterio, Cristo entró y celebró la cena con ellos. Y dice que entró para quedarse. Y ellos lo reconocieron cuando se partió el pan. Ya no necesitan otra Semana Santa, porque en la Eucaristía lo ven, lo experimentan,
lo gozan, lo ven con el corazón. Ya no hay necesidad de hacer tantas cosas y marionetas para encontrar la paz del corazón, la libertad, la salvación y la sanación. Está cada que voy a la Eucaristía y lo encuentro, cada que voy al sagrario ahí lo encuentro vivo, cada que cojo su palabra lo puedo escuchar y siento que me transforma, me libera, me salva. Ya no necesito más eso, porque Él entró para quedarse. La fe no viene de la cabeza. Hoy dentro de la iglesia hay muchos, y yo oro por mis pobres hermanos sacerdotes, porque muchos sacerdotes ya enseñan una fe de la cabeza, no del corazón. ¿Cuántos de nosotros en Eucaristía experimentamos que nos arde el corazón cuando Jesús nos habla? Pero a veces, ¿qué nos ha pasado a los sacerdotes? Podemos hacer unas marionetas que no tienen nada que ver con la liturgia, abusando incluso de la liturgia, porque a la gente ya no le arde el corazón. Padrecito, es que si a ti no te arde el corazón, tampoco le va a arder a la asamblea. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo en el corazón, no en la cabeza, a la iglesia tampoco le va a arder el corazón. Este sacerdote que se puso a caminar con ellos les hizo arder el corazón. Este sacerdote que se puso a explicarle las Sagradas Escrituras le sanó el corazón con sus palabras. Este sacerdote tenía fuego, vida, fuerza del Espíritu. Pero hay pobres hermanos sacerdotes que se nos ha acabado ese fuego, y hasta obispos fríos. Son buenos para el discurso, la palabra, como decía Benedicto XVI, fanfarronería sin vida. Y la gente no cambia. Y la gente no se transforma interiormente. Y la gente sigue pecando cuando nos liberó anoche del pecado. Y esos no son triunfalismos, son victorias de Cristo sobre el pecado reales. Pero en la iglesia, muchos ya han perdido la fe, porque tienen una fe de la cabeza, no del corazón, de la que nos habla San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Se cree con el corazón, y por eso todo el que crea con el corazón y profese con su boca que Jesús es el Señor, que está vivo y está resucitado, será salvo. Ya no le tiene miedo a nada. Ya no es un esclavo, ya es un hijo, ya es una hija, ya vive del Padre Celestial, de su palabra, de su autoridad, de su amor. Ya vive de Él y ya no le importa si en este mundo lo pierde todo, porque el Padre Celestial le va a dar todo y más de lo que necesite. Precisamente San Pablo se hace esta pregunta frente a sus hermanos judíos, a quienes él les ha predicado incansablemente, y endurecieron su corazón. Y dice San Pablo: ¿por qué no creyeron? ¿Será que no les predicaron la palabra de Dios? Y dice: a toda la tierra se regó, se llenó su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje, pero no lo acogieron en su corazón. ¿Sería culpa del apóstol Pablo? No. Fue falta de la dureza de sus corazones, que querían otra cosa. Ellos no querían la verdad, no querían encontrar a Dios de verdad, tenían puros intereses materiales. ¿Cuándo verdaderamente estamos candidatos para experimentar la fuerza del resucitado? Cuando estamos buscando a Dios con el corazón, cuando buscamos la verdad, queremos encontrarla al precio que sea, y estamos dispuestos a coger esa verdad como venga, no como los mentirosos de este mundo, a punta de fanfarronería y hasta en nombre
de Dios, pero no vienen de Dios porque son lobos disfrazados de ovejas, pastores, mercenarios disfrazados de pastores, que ya no viven de Cristo, ni viven para Cristo. Solo les interesa la lana y la leche de las ovejas. Y por eso se desgastan y hacen actividades y hacen una cosa y la otra, porque necesitan de la leche y de la lana de las ovejas. No quieren que las ovejas se encuentren pastos frescos. Ese no es su interés. No quieren que las ovejas encuentren fuentes, manantiales de agua viva. Ese no es su interés. Hermanos, hay muchos dentro de la iglesia que se aprovechan de ustedes, de sus desconocimientos, de su ignorancia, de la confusión que hay, del miedo que muchos de ustedes traen en su corazón para engañarlos. Pastor verdadero es el que lleva las ovejas a Cristo, al único pastor. Sacerdotes verdaderos son los únicos que llevan las ovejas a Cristo y no hacen las ovejas dependientes de ellos porque las manipulan. Uno es libre cuando encuentra a Jesús, cuando vive de Él, cuando vive de su experiencia y de su amor, y ahí seremos verdaderamente libres. Pues Cristo vino a predicar no una palabra suya, sino a darnos testimonio del Padre del cielo. Ni siquiera Él vino a imponerse, fue que el Padre apenas por su generosidad, apenas resucitó el Padre, le dio la autoridad sobre todo. Cristo vino a llevarnos al Padre, que es el principio de todo. Y por eso hay sacerdotes hoy que dentro de la Eucaristía no llevan la gente a Jesús Eucaristía. No llevan la gente a depender solo de la palabra del Señor. Y hay movimientos así en la iglesia, laicos así, al estilo de pastores protestantes, manipulando a la gente, manipulando sus conciencias, asfixiándolas, llenándolas de una cantidad de prácticas que no transforman la vida de verdad. Uno cómo se da cuenta que la vida ya está transformada cuando se siente en paz interior, cuando siente la plenitud de Jesús en el corazón, cuando experimenta la plenitud de su amor, cuando uno siente que lo está habitando la gracia sobrenatural del Señor y que no necesita de nada más que de Él en la Eucaristía, en su palabra. Por eso estos discípulos se quedaron con el Señor para siempre. Y Dios los llenó, los transformó tanto que se devolvieron donde ellos sabían que los iban a perseguir. Se fueron nuevamente para donde habían matado a su maestro. Y se fueron a dar testimonio, como San Pedro hoy lo está diciendo, de que Jesús es el Señor. Decir que Jesús era el Señor era caer en manos de las autoridades judías y ser condenados a muerte. No les importó, porque iban transformados interiormente con la fuerza del amor. El amor echa fuera el temor. El amor vence, el amor triunfa, el amor todo lo puede, el amor de Dios llena todas las expectativas que nosotros traemos en el corazón para hacernos totalmente libres. Ojalá Dios encuentre cabida en nuestro corazón para que podamos experimentarlo de verdad. Pidámosle a la Virgen, ella que mantuvo siempre abiertos los oídos de su corazón, para dejar llegar esta palabra a su corazón que la transformara. Pidámosle a San José, porque hoy dentro de la iglesia hay muchos que no tienen interés por la palabra de Dios. No les interesa. Tienen interés de otras cosas.
buscan otra cosa. Los mueve otras cosas. Y estos pobres van a terminar muy mal. Muy mal. Y tenemos que orar mucho por estos pobres hermanos nuestros. ¿Por qué hay gente tan ciega dentro de la iglesia? Como venían estos discípulos de Emaús, que lo que andan buscando es triunfalismos políticos. Y ya han dejado enredar su fe con eso. Muchos hoy en el mundo están desviando el sentimiento religioso hacia un sentimiento político. Muy mal. El sentimiento de la fe nos dirige a Cristo como único liberador y salvador. Los que tienen desviadito su corazón tienen otras esperanzas, no es en Cristo. Al menos los discípulos de Emaús esperaban que era Cristo el que los iba a liberar. Y Cristo viene a renovarles esa fe, esa esperanza. Síguelo esperando porque yo sí te voy a liberar. Y se les aparece. Pero al que cree hoy tiene esa falsa esperanza de creer que un poder político lo va a liberar, va a terminar muy mal. Los psicólogos deberían estar más preparados y psiquiatras porque la estampada que va a vivir la gente de ahora en adelante poniendo su esperanza no en la palabra de Dios, no en su palabra que resucita, sino en otras cosas, en personas, movimientos, grupos. La estampada que van a tener va a ser espantosa. Porque el único que no nos decepciona, el único, es Jesús. Y eso nos lo demostró anoche en la vigilia pascual. El único que no nos va a decepcionar es Jesús. La única palabra y discurso que no nos decepciona es la palabra y el discurso de él. De resto, si tenemos nuestra esperanza puesta en otros amores, vamos a terminar muy mal. Peor que de Uzi. Digámosle a la Virgen que nuestra esperanza sea el Señor y busquémoslo en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, por favor. Él está vivo. Ahí lo pudieron ver los discípulos de Emaús. Busquémoslo en su palabra. Ahí está. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.